Mi nombre es Gertrudis, le hablo desde California. Soy integrante de la Junta Directiva de ANAF, Amigos de Nicaragua Azul y Blanco, ONG con sede en California, solidaria con el pueblo de Nicaragua. Somos una de las organizaciones que están organizando este grupo de eventos, junto con el grupo de activistas Bay Area Autoconvocadex NICA y activistas NICAS independientes. Como les dije, nos complace que hay personas que se están conectando desde todos lados del mundo, incluyendo Europa, Norte, Centro y Sudamérica. Para contextualizar un poco este conversatorio, desde a finales del año pasado, nuestra intención fue realizar una serie de eventos en San Francisco, en marzo, con Soy América para la presentación de la película Exiliada, que documenta su historia y exilio a raíz de su denuncia por abuso sexual en contra de Daniel Ortega. Por la situación del COVID-19 no pudimos hacerlo. Esta pandemia marca un hito en la historia moderna que requiere lo mejor de la humanidad para superar. Las reflexiones de Soy la América, su mensaje de esperanza y resiliencia en medio de las dificultades y el dolor, es una de las voces que queremos escuchar. Nos alegra que este conversatorio es solo la primera de una de las series. Hoy Soy la América estará conversando con Isayana, psicóloga especialista en trauma y justicia restaurativa y miembro de Bay Area Autoconvocadex NICA. Ya para dar inicio, voy a pedirle a mi colega Valesca hacer la introducción y luego entraremos a una conversación con Isayana y Soy la América. Ahora los dejo con Valesca. Mentirosa. ¿Por qué espero hablar? Es una conspiración. Solo quiere ser divisionista. Se vendió. Lo que quería era dinero. Está compitiendo con su mamá. Advertencia. Tema sensible. Voy a decir algunas cosas sobre la violencia hacia las mujeres que posiblemente te hará sentir incómodo. Y esto es bueno, porque mi propósito como sobreviviente es que todos ustedes salgan de este evento hoy sintiendo algo. En 1998, Soy la América Ortega Murillo, hija del actual vicepresidente nicaragüense, rompió el silencio y acusó públicamente a su padre adoptivo, Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, de abuso y violación sexual infantil. Todas estas acusaciones leídas inicialmente son solas algunas de las cosas que se escriben diariamente a través de las redes sociales. Pausemos, por favor. Se dicen y escriben declaraciones diarias sobre su abuso por parte de completos extraños. Y ni siquiera las compartí todas. 1998 cambió la trayectoria de la vida de Soy la América. Se encontró en primera línea, luchando en una guerra antigua al lado de mujeres sobrevivientes. Una que ha aprendido viene con reclamar nuestra voz cuando nuestros cuerpos y almas han sido violentados. Ortega y Murillo ahora mantienen un control dictatorial sobre Nicaragua, mientras que Soy la América vive en el exilio. Considerada una traidora por el gobierno, la comunidad la ha condenado al aislamiento, ha amenazado, ha sido abandonada y, aunque pensaron que le quitaron todas las piezas, aprendió a levantarse de las cenizas. Durante este evento conocerán otra faceta de Soy la América. Verán, a través de sus experiencias, la belleza que se obtiene buscando tu nombre y que los pedazos más fuertes son aquellos que nadie más puede quitarte. Muchas gracias, Soy la América, por estar con nosotros. Ahora los dejo con Soy la América y Ixayan. Wow, Soy la América, ¿qué te pareció esa introducción? Palabras, insultos, porque se nos graban a las sobrevivientes. Es impresionante cuán sanador puede ser escuchar de otra mujer, en este caso una joven como Valesca, reivindicar que el tiempo ha hecho que pese más mi propio camino. Y cada una de esas palabras hermosas que dijo al final es también para todas aquellas personas, mujeres que han roto el silencio y que han decidido por ser libres. Quiero agradecer
a todos los que están aquí. Es la primera vez que no estoy con periodistas y eso no es que no los quiera, aprecio mucho que siempre los medios de comunicación me dieron palabra y voz cuando el régimen me ha querido silenciar, pero es la primera vez que estoy con amigas, que estamos platicando y que también está mi hija por ahí, mis hijos rondando y esas cosas. Creo que va a ser esta conversación muy, muy bonita y muy constructiva para escucharla. Claro. Bueno, Soy la América, pocos te conocen ya después de tu denuncia. Primero quiero comenzar con conocerte un poquito más. ¿Cuáles son tus cualidades de resiliencia más importantes para ti? Primero, todos saben que tengo un sentido del humor, que creo que cuando me llegan a conocer sorprende, porque es terrible. O sea, yo he aprendido a resignificar muchas cosas de la familia, mis tías, nosotros, mis primas, nos reímos mucho, es terrible. Mis hijos han crecido en medio de mis bromas y mis compañeros de trabajo. Creo que Costa Rica es de lo que más les ha costado acostumbrarse, lo bulliciosa que soy, ¿verdad? En ese sentido, en los grupos pequeños, he aprendido a encontrar siempre una lección de humor. Entonces eso es algo que en los que están cerca saben, pero que no sale en los medios. Y luego tengo una dosis de maternalidad que me vincula con todo el mundo. No importa que sean mayores que yo, es una conexión de amor muy grande. Tengo una pasión por los muchachos, por las muchachas, por la educación, pero vinculado a un tema afectivo. No me desconecto de alguien que pasa por mi aula o que pasa por un taller y eso a veces es fregado, aunque sí creo que aprendí a llenar mi corazón de amores cotidianos, dado el enorme vacío que pude tener en mi vida. Soy la América, yo entiendo que estos valores y bueno, no los cultivaste pues siempre, ¿verdad? Tuviste un momento muy difícil. En el trauma es muy importante poder cultivar estas resiliencias. Aún después del trauma, hoy estamos aquí para hablar sobre tu vida después de romper el silencio. ¿Qué significa para ti romper el silencio? Yo creo que hay que darle siempre una connotación realista a ese momento, porque a veces se dice que cuando uno rompe el silencio, tiene que ser un momento heroico, un momento de cámara, un momento. Y nosotras, las mujeres, las personas que han vivido violencia, porque también los hombres, rompemos el silencio y revelamos nuestras heridas en momentos diferentes. En 1998 yo tenía 30 años de estar intentando hacer mi vida. Una vez que salí en 91 de la casa de la familia, hice mi carrera, o sea, estudié hasta muy tarde por mi secuela de salud, estudié en la universidad, hice mi carrera de sociología en la UCA, tuve mis hijos, pero lidiando con aquel secreto. Y en 1997, por circunstancias familiares, después de seguir conviviendo con el acoso telefónico ininterrumpido, por algún motivo, Daniel Ortega creyó que podía estar accesible otra vez a mí y el sentir esa amenaza me desestabilizó mucho. Y siendo madre, me sentía muy responsable de cuidar a mis hijos. Por eso siempre digo que mis hijos me salvaron, porque fue ese instinto de responsabilidad el que sentí que tenía que sanar. Y busqué por primera vez en mi vida, a los 30 años, una terapeuta. Por primera vez entendí lo que había pasado. Y con un par de meses quise detener esta amenaza que empezó a haber otra vez de que hubiese acercamiento de abuso físico. Y en ese esfuerzo de intentar detener, vine y decidí hablar. No lo planifiqué mucho.
fue un acto de sobrevivencia. Empecé a entender que no podía sanar si tenía la amenaza de la violencia ahí todos los días, que es algo que a veces cuando vivimos violencia creemos que podemos recuperarnos y ser fuerte para seguirla aguantando, pero hay un momento que uno dice no. Entonces, romper el silencio tiene que ver con un acto de sobrevivencia, con entender que de eso depende tu vida. Y luego te das cuenta que eso se convierte en un momento que marca el inicio de tu libertad. Pero es importante saber que podemos romper el silencio de muchas maneras. A mí me tocó de una manera que ni siquiera medí las consecuencias. De eso vamos a hablar otro día porque hay un sinnúmero de anécdotas de lo que pasó en esa semana. Pero nosotros podemos romper el silencio en una conversación con una amiga, podemos revelar lo que nos ha ocurrido y nos vamos a dar cuenta que en ese momento nombrarlo nos hace misteriosamente recuperar el reconocimiento de lo que somos. Esto vale porque vos también tuviste esa experiencia al comienzo, como dijiste, que tenías la terapeuta que te ayudó. ¿Qué tan importante es este papel del aliado personal en el romper el silencio? Me parece muy bien cómo le llamás, Isayan, porque si yo recuerdo, como te digo, fue sorprendente porque probablemente no fueron meses, años de terapia para hacerlo, sino simplemente encontré un lugar donde llegué muy asustada, llegué terriblemente asustada. Ni siquiera dije mi nombre cuando entré a esa consulta, solo dije, me pasó esto, y recuerdo que la persona me dijo, ¿y cómo te llamas? Porque ni siquiera había dicho cómo me llamaba, y obviamente en ese momento nadie me conocía. Entonces, y bastó el que la otra persona me creyera y no dudara y me dijera lo que había pasado y me acompañara en el intento de detener eso para que yo empezara a confiar en mí misma. Sí. Bastó el que alguien, basta con que alguien te crea y te diga, estoy con vos. Y creo que no necesariamente eso es un recurso terapéutico. Había momentos en que el abrazo era lo más importante al llegar a ese lugar y llorar porque fracasé en uno de mis intentos de detener eso por otra vía. Yo pienso que el aliado personal, cada uno de nosotros puede ser aliados personales. No significa que no necesitemos el acompañamiento terapéutico, pero en los momentos más difíciles, porque también vas donde el terapeuta y después salís a la soledad. No, el aliado personal lo podemos encontrar y podemos ser cada uno de nosotros disponible y dispuesto a escuchar y acompañar con mucho, mucho respeto, que es lo más importante. Así es, y el crear este papel del aliado personal, a veces por algunos es una transformación, ¿verdad? Hay personas que estuvieron en tu vida que se mantuvieron el silencio y que, bueno, hubiera sido el papel o la transformación para ellos en hacer este papel del aliado personal. ¿Qué hubieran sido los costos para ellos, tal vez? Porque no siempre uno sabe ser el aliado desde el comienzo, ¿no? Eso es algo que se va cultivando, se va reconociendo las necesidades para poder hacer el aliado. Yo creo que aquí hay una palabra muy importante que tiene que ver con la incondicionalidad, porque en mi caso, el convertirse en aliado personal estaba marcado con estar a favor o en contra de los agresores. Y eso me hizo pagar un costo de muchísima soledad y de vínculos por conveniencia. Sin embargo, además de un grupo de mujeres que cuando abrí mi verdad sin conocer me dijeron le creemos, y un grupo de personas que estuvo ahí, también otras personas estuvieron ahí sin pronunciarse, desde las personas
que arroparon a mis hijos durante ese tiempo. De una manera, estaban muy pequeños, 5 o 6 años, y los arroparon para que yo pudiese enfrentar esto. Desde las personas que me apoyaban de mil maneras, aunque yo entendiera que no podían manifestarse públicamente. Yo creo que lo más importante es saber primero que nunca más lo político o que nunca más razones de conveniencia nos hagan dudar de estar con una persona que ha vivido violencia. El crimen lo debemos de reconocer aquellos que estamos al lado, no importa qué dicen los demás, es un tema de lealtad y de estar ahí. Bueno, el romper el silencio ha sido para ti una experiencia personal, pero también una experiencia muy social y política. Hay un paralelo aquí entre la denuncia tuya, pero también lo que llevó al brote en el 2018. Esto, Ensayan, lo aclaro que no, a veces pienso que la gente va a creer que yo me comparo con todo Nicaragua, ¿verdad? Pero más bien el tema es que Nicaragua y yo tenemos los mismos agresores. Claro. Y que se ha repetido un patrón de abuso que empezó, que se practicó en la familia, en la casa, y luego en esta concepción de que toda la casa era de que todo el país era su casa en todo el país. Y tal vez te voy a mencionar algunos de ellos porque precisamente abril a mí me dolió mucho, abril 2018, porque era ver la repetición de lo que había pasado conmigo. Primero, lo que ocurre hoy en Nicaragua tiene a las mismas dos personas cómplices, mi madre y Daniel Ortega. Sí. Es decir, la operación de dos personas en función de generar un abuso, la complicidad. En segundo lugar, por mucho tiempo yo viví bajo una situación de manipulación en nombre de la revolución, en nombre de que era normal lo que ocurría. Me mantuve sometida y me mantuve callada, casi pensando que los abusos que sufría, la esclavitud sexual, era parte de algo que se tenía que vivir. ¿Qué pasó en Nicaragua? Casi nos dijeron que con la revolución nos salvaron de Somoza. Entonces, porque nos salvaron de Somoza, había que callar los abusos, permitir estas dosis de autoritarismo que vimos muy temprano. Y también nos sometimos por una vía de la manipulación. Igual que en mi caso, llegó un momento en que el abuso, la crueldad, mientras más poder el abusador, es más cruel. Y empezó a ser mucho más cruel y el abuso no cesaba hasta que me asfixió. Nicaragua también, en la medida en que el poder se fue concentrando, empezamos a ver actos de avasallamiento de la institucionalidad y de todas las formas. Y finalmente, yo rompí el silencio en 98. Nicaragua empezó a romper el silencio en 2013 con Ocupa Inc. y luego en 2018, y bueno, y todo el movimiento anticanal, que ha sido un proceso, pero definitivamente que rompimos el silencio. ¿Y qué pasa? También compartimos una cosa en común. Una vez que denuncié, la crueldad fue peor, porque vino la impunidad y vi la cara de la crueldad que incluso me llevó a lo que nunca pensé, a sentir mi vida en peligro. Por mucho tiempo pensé que nunca... Hay mucha gente que me insiste y dice, no, a vos nunca te van a hacer nada, hasta que me di cuenta, hasta que vi mi vida en peligro y me di cuenta, sí, son capaces y por mis hijos. Mucha gente nunca pensó que podíamos llegar a tener otra vez esta cantidad de muertos. Y después que Nicaragua rompió el silencio, vimos crímenes y represión que nunca creímos. Entonces también vimos, o sea, mi historia se parece en que una vez que rompemos el silencio, el agresor no se detiene porque sabe que estamos despiertos. Y la única manera
que va a detenernos es eliminándonos. Y quizá por eso también Nicaragua y lo que yo he vivido tiene como coincidencia que no hay vuelta atrás. Si nosotros nos detenemos, nos están esperando. Aquí ya nos están esperando y no hay vuelta atrás. Y quizás es importante en esto terminar diciendo, yo también tuve un momento de creer que la única ruta era lo judicial y retiré la demanda, como tal vez ahora muchos creemos que la única ruta es la electoral. ¿Y qué pasa? Yo llegué al retiro de la demanda por sometimiento, porque no tenía otra salida, porque no, ellos mismos te debilitan, te quiebran para que vos necesites llegar ahí. Nosotros no podemos llegar a un contexto electoral debilitados, divididos, porque pasa lo que ocurrió conmigo. ¿Qué ocurrió? Que retiro la demanda y eso fue el quedé totalmente desprotegida del sistema interamericano y automáticamente empezó una suerte de control por eliminarme, por invisibilizarme, al punto que tuve que venir al exilio. Nosotros no podemos llegar a una mesa, a un contexto electoral divididos, claros de lo que queremos y sin dejar que las reglas del juego las marquen ellos. Tenemos que cambiar esta concepción de que vamos a las elecciones porque es un escenario de ellos y porque es la única salida. Entonces estamos hablando de un sistema ya, ¿verdad? El sistema de impunidad ya es sistémico. O sea, no podemos muchas veces tener esta creencia, ¿verdad? De que nuestros sistemas nos van a ayudar, vamos a tener que hacer algo diferente. Me gusta que traes esto de las elecciones. Mira, y hablando de elecciones, Nicaragua está en un punto muy crítico ahorita, ¿verdad? Hay una desunidad entre el movimiento azul y blanco. ¿Qué nos pudieras decir para crear más unidad? ¿Qué factores son importantes? Y especialmente durante este tiempo difícil, que ya tenemos COVID, otra pandemia aparte de la pandemia social política. Hay que reconocer, como vinculando con tu comentario anterior, la impunidad significa que el que te agredió continúa ejerciendo el poder para encontrar otras maneras de hacerlo. En mi caso, para retomar ese punto, se usó el retiro de la demanda para desprestigiarme, para decirme que yo había recibido dinero, que nunca fue así y nunca lo pudieron probar. Uh-huh. Y hasta para acusarme de otras cosas. El punto creo que tenemos que tener conciencia que los primeros que van a atentar contra la unidad, porque nos necesitan que lleguemos débiles a donde estemos para negociar al contexto electoral, van a ser aquellos que mantienen la impunidad. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Yo pienso primero que es reconocer que somos diferentes. Siempre hemos necesitado de estar a favor o en contra. Siempre hemos necesitado definirnos por eso, o sea, o estoy a favor del feminismo o en contra, o estoy a favor del medio ambiente, en fin, creo que es un momento en que primero hay que aceptar, si la unidad va a ser de verdad, tenemos que ser diferentes, y mejor que nos mostremos desde ya diferentes, y no nos mostremos ocultando lo que somos. Yo pienso que la gran demanda de los muchachos, a veces los jóvenes son los más inquisitivos con esto, es que nos quieren que nos digan, o sea, quieren que les digan quién somos. Esa es la realidad. Y yo pienso que si la unidad primero se basa en que cada uno digamos lo que somos. El segundo elemento tiene que ver con que a partir de lo que somos, cada uno reconozca sus responsabilidades con el pasado, porque en ese esfuerzo de creer que no pasó nada viene la desconfianza. Y tenemos desconfianza real como un aprendizaje.
porque si nosotros vemos a alguien negando sus vínculos o sus responsabilidades con el pasado, entonces empezamos con una dosis de falta de transparencia. Y esto creo que es importante que cada uno de nosotros se sume a este propósito común de cambio, reconociendo las responsabilidades que tuvo, y si sus responsabilidades generan falta de credibilidad, hay que hacer un camino y dar evidencias de ese cambio para que seamos reconocidos. Pero en esto también pasa por darnos cuenta que la unidad no se puede volver a construir en función de prioridades. Porque es prioritario cambiar el régimen, olvidémonos de los valores, ¿no? Es una unidad que tiene que tener valores indispensables, diríamos, valores indispensables, y también que esos valores indispensables no sean excluyentes. Es vital, creo yo, que en primer lugar no se trata de empezar a vernos con sospecha o a eliminar o linchar a todo aquel que aparece queriendo, porque eso genera división, pero la primera forma de no dividirnos está en que nos relacionemos en torno a valores y con la verdad de lo que somos y generemos confianza y credibilidad. Sí, es muy importante porque este factor del papel de los ofensores también es un papel que se pueda transformar. Ya, hablando de ofensores que son ofensores de múltiples ocasiones, ya ese tal vez es otra cosa, ¿verdad? Pero los ofensores que, por ejemplo, paramilitares, ¿qué se hace con ellos, verdad? ¿Qué es este proceso hacia la justicia que se podría hacer? Porque si a mí me hace un daño o a alguien en mi familia, para mí sería súper difícil poderme unir con esa persona, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer con tantos ofensores en Nicaragua en este momento? Hasta tomé agua Sí, yo también. Toma agua. Esa es la pregunta de las más complicadas. Por suerte no sos periodista y puedo descansar así antes y respirar profundo. Porque lo has planteado de una forma muy académica. O sea, ¿qué hacemos con los ofensores? Y la primera cosa es, ¿qué hacemos con los ofensores aquí? ¿Verdad? En el corazón. Yo creo que hay realidades que primero, cuando hablamos de los ofensores, tenemos que reconocer que no hablamos primero pensando en ellos, sino pensando en los que hemos sufrido. Y si los que hemos sufrido reconocemos que hay impunidad, nos damos cuenta que si depositamos todo en manos del castigo y de la justicia, nosotros mismos no vamos a poder salir. Yo en los encuentros que tengo acá con refugiados, y por cierto saludo a muchos que están acá, que yo sé son mis amigos de Twitter, de chat, de todo, que son muchachos jóvenes. Hay momentos en los talleres que me dicen, no puedo olvidar al policía que me violó en la cárcel, o que dicen, no puedo olvidar al que mató a mi hermana. Y también muchachas que fueron abusadas por tíos, primos. Y tenemos ese nivel de realidad y tenemos la otra realidad, que es el ofensor comunitario, por decirlo así, que es el que permitió al paramilitar operar desde su casa, que permitió, que llamaba avisando que había una reunión y por esa persona murió alguien. Yo creo que va a ser necesario, por eso estos procesos de
de investigación van a ser necesarios para determinar los niveles de responsabilidad de cada quien, los niveles de complicidad de cada quien, algo que en Nicaragua nunca se hizo porque queremos siempre, porque no hemos tenido la confianza, es la realidad. O sea, si por ejemplo cuando la revolución sandinista se hubiesen juzgado solo a los somocistas y luego cuando en 90 se acordó la paz, se hubiese juzgado solo a unos o a otros. Entonces decidimos no investigar y ahora tenemos que asumir esa realidad, que tenemos responsables de los dos lados también, porque también yo he escuchado testimonios de muchachas y de jóvenes que estaban atrincherados con situaciones de violencia dentro del mismo movimiento. Y probablemente algunos me van a regañar por decir eso, o sea, no les va a gustar, pero creo que es inevitable saber que eso pasó y que y que entonces tenemos que reconocer los niveles de responsabilidad para determinar aquellos que están absolutamente requieren de procesos judiciales y aquellos que por omisión se vincularon a esto y lo que requieren serán procesos de restauración, lo que tendremos que pensar es que va a ser imposible hacer una clínica general para militares y ofensores en Nicaragua. Se tendrán que crear mecanismos y nosotros en los talleres hemos hablado, muy probablemente también van a ser comunitarios. Es decir, si nosotros queremos una Nicaragua distinta, no podemos pensar que vamos a sobrevivir con 10% o con un porcentaje alto de personas que aprobó la violencia que se cometió contra muchos de nosotros. Esa es la realidad. Hay un porcentaje alto que aprobó los crímenes que se cometieron. Hay un porcentaje alto que está de acuerdo con que Daniel Ortega me haya abusado y siga abusando niñas. Esa realidad implica una transformación que va mucho más allá. Para algunos, ojalá la cárcel detenga el que continúen, pero para otros nos va a tocar a la sociedad ver qué podemos hacer. Entonces vamos a necesitar nuevos sistemas de poder hasta lidiar y trabajar con los ofensores también. Bueno. Sí, pero tal vez insistir, trabajar con los ofensores no por salvarlos o por sanarlos, sino para que no vuelvan a cometer los delitos. Eso es válido para un agresor sexual, pero también es válido para una persona que fue capaz de levantar un arma y matar a otro por dinero o por conveniencia política, va a volver a hacerlo cuando tenga otra oportunidad de mostrar su poder a través de lo militar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Uno de los factores que veo yo que también necesitamos en esta unidad es centralizar las voces de los que no hemos centralizado más en el liderazgo desde el 2018, que eran las voces de las mujeres, que eran las voces de los jóvenes. Ahorita también necesitamos centralizar la voz del Caribe costeño. Entonces, ¿cómo ves vos esto para poder promover un liderazgo más unido, un liderazgo que sí quiere una transformación, una justicia transformativa? Primero, yo creo que hay varios elementos. Hay cosas que cualquier liderazgo tiene que convertir innegociable, y yo quiero aprovechar que estamos hablando para mencionar el tema de los presos políticos. Seguimos teniendo rehenes y creo que esas familias merecen toda nuestra admiración porque siguen todos los días reconociendo lo que pasa, y me parece que los nuevos liderazgos no pueden basarse en desconocer las realidades de
de lo que ocurre, y también desconocer aquellos temas que son complejos. Es decir, insisto en el tema de la coherencia, de personas que sean capaces de decir lo que piensan y no callar cosas por conveniencia o porque dividen. Hay varios elementos, primero, que creo que la cultura nos ha enseñado que participar en política es igual a ser líder. Es decir, participar en política es tener un puesto, es tener un cargo. Entonces, si no estamos en la mesa todos porque no confiamos, entonces, y no vamos a alcanzar. Y todos incluso también queremos hacer del centro de nuestra vida el activismo político, el activismo social. Y eso se vale, pero también es importante que veamos que podemos tener un liderazgo sirviendo en muchos otros aspectos de la vida, porque yo siento que vamos a tener un problema si cada uno de nosotros, los que hemos participado, denunciado, necesitamos tener un premio porque así nos educaron. Es decir, durante los años de gobierno, si vos te mostrabas adepto a alguien políticamente o mostrabas tu posición política, a cambio de eso había un beneficio. Entonces, estamos esperando medallas, todos estamos esperando que nos den, que nos reconozcan, y lo merecemos, pero tenemos que entender que vamos a recibir un país destruido. Entonces, en la primera visión del liderazgo tendría que ver con ver la política de otra manera, que una vez estamos en esto, pero también tenemos otras formas de participar, que no sea el protagonismo político, partidario o electoral, o en las mesas de negociación la única que consideremos como forma de hacer liderazgo. A veces esto creo que nos cuestiona, porque ¿qué va a pasar cuando todos regresemos? Todos vamos a querer hacer política, todos vamos a estar en ONGs, definitivamente que cada uno de nosotros tiene que formarse, tiene que reconocer en qué puede aportar, y desde ese punto de vista saberse útil al país en muchas otras cosas, no únicamente en el escenario político. Y luego en temas particulares de formas de hacer liderazgo, voy a retomar con el tema anterior. Va a ser muy difícil que encontremos una persona sin ningún vínculo con el pasado, porque la trampa ha sido, la polarización es eso, no estuvimos en un lugar o en otro. Lo que tenemos primero es que la persona ojalá haya tenido vínculos que no impliquen complicidad con crímenes. A mí me cuesta mucho, porque el peso de la impunidad lo llevan muchos sectores políticos en Nicaragua. En mi caso, no hubiese sido posible que Daniel Ortega no enfrentara ni una sola investigación si no hubiese tenido tantos políticos a su favor. Pero volviendo al punto, es importante que la persona que esté al frente reconozca, y por otro lado también que sepa escuchar. Y ahora con esto del Zoom, ¿verdad? Que estoy yo también, intervenciones de 40 minutos, de una hora, que nadie para, que solo la persona habla, y eso empieza a crear un patrón, o sea, empieza a crear, no escuchamos, imponemos, y eso creo que es muy importante, que empecemos a dialogar más y a hacer menos ponencias y ese tipo de necesidad de escuchar, y al mismo tiempo necesidad de incluir. Es alguien que sepa que necesita complementarse, que nunca va a lograr cumplir todas las expectativas, entonces necesita tener un equipo, necesita escuchar y necesita saber vincularse con todo. Muchas gracias, Soy la América. O sea, es importante que todos sepamos que realmente el apoyo que tú te mereces, que cada uno nos merecemos por ser personas,
humanas, queriendo cambio, es algo que deberíamos de cultivar. Yo les pido a cada uno de nosotros que nos juntemos con un grupito, con seres queridos, para practicar esto que nos dice Soy la América, para practicar el escuchar, el incluir, que se compartan dos experiencias personales de resiliencia, que compartan también ejemplos de resiliencia en sus comunidades, para que vayan fortaleciendo esta transformación personal, ¿verdad? También y que vayan así paso a paso, vamos a ir integrando esta transformación personal y cambio al cambio social. Y podríamos tener esto muy efectivo en nuestra visión hacia una Nicaragua libre. Sí, yo te escuchaba y pensaba en una cosa. Bueno, me voy a permitir hacer un comercial, ¿verdad? Que mi hija, mi familia, uno a veces no se da cuenta de la importancia que tiene compartir. Y cuando decía comercial es porque finalmente voy a tener ahí una página, ¿verdad? Una página web. A mí me dieron una lección los desmovilizados de la resistencia nicaragüense, los excontras, porque en 1991, cuando yo estaba estudiando en la universidad, mis primeros trabajos de la universidad fue hacer una investigación sobre los orígenes de la guerra. Y yo había aprendido que la guerra había sido montada por unos mercenarios pagados y que el imperialismo y toda esa historia. Y por cierto, el Chino 85 y otro grupo de contras, excontras, yo les digo resistencia porque me enseñaron a decirles así, me costó, pero me dieron la mayor lección que me sirvió para toda la vida. Fueron mis maestros no solo porque entendí que la guerra había sido causada por una revolución que hizo mucho daño y que hizo muchísimo daño, sino también porque me enseñaron que uno tiene que escuchando uno aprende. Así es. Uno aprende. Y yo creo que necesitamos dialogar más y a veces es curioso porque también el sistema nos enseña a callar, nos enseña solo a escuchar al inteligente, al letrado, al que tiene, y yo creo que nos enseña también a disminuirnos. Y por ejemplo, a mí decía lo de la página porque ha sido un problema y la gente sabe que yo tengo un Facebook, pero yo no posteo cosas cuando ya las tengo acá porque uno está acostumbrado a callarse, ¿verdad? Y a ser invisible, porque ese es el mandato. Incluso, acuerdas, todas estas cosas que nos dicen de puchitos y de no sé qué, tiene que ver con hacernos pequeños, con irnos creyendo menos. Y cada uno de nosotros tiene algo que decir y cada uno de nosotros tiene derecho a decir lo que siente y no podemos dejar de hacerlo. Entonces me parece que esto que vos decís de que se dialogue en la familia, que nos escuchemos, que podamos salir de esta situación es muy importante. Soy la América, yo sé que esto también es una conversación también que no solamente se tiene que mantener en nuestros pocos vínculos, pero también vos has hablado en el Internet, también tener menos violencia en el Internet para poder unirnos. Mira, primero, antes creo que habías mencionado en algún momento y lo pasé por alto, estamos en un momento muy difícil. Es decir, la pandemia, nosotros no podemos caer en desconocer esta realidad que nos ha tenido a toda la humanidad convocada. Todos nosotros hemos tenido alguna persona al borde de la muerte. Cada uno de nosotros ha tenido miedo por los suyos.
esto de saber que alguien puede morir a la distancia y no vas a poder despedirte, son cosas muy duras, que definitivamente también son el contexto que nos ha juntado como personas y como seres humanos. Y es importante saber que no nos hemos detenido de luchar, porque hemos confirmado que en Nicaragua hay un Estado negligente, que no se hace cargo de sus ciudadanos, que no existe un Estado, que no hay institucionalidad, y nos hemos autoconvocado para cuidarnos, para resistir el COVID. Es impresionante la capacidad que ha tenido mucha gente para educar a través de las redes. Cómo, cómo cuando han fallecido médicos nos hemos unido con sus familias para respaldarlos y también a quien no se le estruja el corazón cuando ve que Facebook parece un obituario. Sabemos que estamos viviendo una situación, pero que la estamos resistiendo otra vez autoconvocados. Definitivamente que la pandemia ha sido otra demostración de que seguimos en pie de lucha, esta vez defendiendo nuestra vida, y que tampoco le vamos a permitir al régimen que nos mate con su propia negligencia. En este contexto también hemos visto aparecer las otras formas de violencia, el racismo, la xenofobia, y los femicidios continúan. Y en ese sentido, las redes sociales no van a ser la excepción. Yo creo que el tema tiene que ver con hacernos responsables de las palabras, ¿verdad? Para mí, si yo me tuve que acostumbrar un poco a todo esto que mencionó al inicio Valesca, y que hay gente que lo sigue diciendo, y probablemente en los posts ponen cosas de mí. Yo creo que el punto no está en decir que no se diga lo que se piensa, el punto está en reconocer que cómo lo decimos nos educa o nos deseduca. Y cuando alguien por razones propias explota en enojo por su indignación, ojalá haya otra persona que en vez de responderle y agravar y iniciar un linchamiento, pueda darle la razón, pero buscar otra manera de hacerlo. O sea, el tema en eso creo yo que lo que más afecta es estar formando bandos. No necesitamos para apoyar a alguien usar su mismo tono. Y aquí es donde también cuando decía, a mí muchas veces me dicen que soy intermitente, me callo un tiempo, hablo, que por qué no dirijo un movimiento, que por qué no organizo. Y ha tenido que ver con, primero, que la impunidad me ha tenido ocupada haciendo mi vida y sobreviviendo, trabajando. Si no trabajo, no tengo mis ingresos, mis hijos. Pero también porque las secuelas del abuso me han permitido reconocer que no estoy lista. Es decir, yo esperaría que nosotros no traslademos al escenario público los resentimientos, nuestros traumas del pasado, nuestros fantasmas, nuestro miedo a la traición. Es decir, ojalá no traslademos al escenario político todas aquellas heridas y aquellos dolores que son válidos. Y vieran que a veces cuando no escribo tiene que ver porque sé que lo que estoy sintiendo es mío y no tengo por qué querer que otro siente ese mismo enojo de la misma manera. Si encuentro una manera saludable de ponerlo, lo pongo. Si no, espero que me pase. En ese sentido, reconocer cuando todavía no es el momento para ir a compartir mi dolor, si el dolor va a generar, es un tema de responsabilidad, de conciencia, que todo lo que hacemos, todo, no es solo lo que diga una persona con nombre y apellido lo que va a incidir. Yo a veces, por eso sigo muchos muchachos, y he conocido muchos muchachos y muchachas en Twitter, y porque
a veces dicen cosas que a mí me parecen geniales en la forma en que lo dicen, ¿verdad? Y yo digo, ojalá nosotros aprendamos. Y por eso es que los jóvenes no pueden faltar en el episodio que estamos construyendo hoy. Bueno, y yo entiendo, Soy América, que también tienes una página web. Ah, sí. Por favor. Sí. Bueno, lo que te decía era que me costó porque soy un poquito intermitente, no es un asunto de disciplina, es que como tengo conciencia tal vez de esto que te estoy diciendo, que hay cosas que tengo yo, que vivo yo y yo, cuando hablábamos de sanar, es muy importante saber que uno no solo sana en lo individual, también tenés que sanar tu forma de hacer política, porque yo puedo empezar a hacer política o como me enseñaron, no, por favor, me avisan si lo hago, o puedo empezar a hacer política conforme a mis emociones. Y entonces, por ejemplo, hay gente que dice, de pronto encuentra esos parecidos difíciles, ¿verdad? O que me puedo volver extremadamente mandona, o porque soy profesora, entonces hablo así, pobrecito, mis muchachos costarricenses que me aguantan en las aulas, pero lo que quiero decir con esto es que cuando la gente, a veces hay gente que no confía en mí porque dicen que traigo en la esencia a lo, y yo les digo que puede ser, o sea, que ojalá ustedes que son mis amigas me avisen en el momento en que esas cosas salgan, o sea, hay que ser humilde, me construyeron en una cultura, el exilio ha sido una escuela de deconstrucción absoluta, absoluta, o sea, aquí no hay manera en que el apellido sirva para nada, he construido, he empezado de cero, pero pueden haber otras cosas que permanecen en uno, ¿verdad? Y que eso, entonces, hablando de eso, he tenido mucho temor de tener una presencia visible en las redes, y ahora pues, pero mis hijos, desde hace mucho tiempo, mis hijos venían, mamá, hace algo, y quizá es interesante porque, quizá porque ellos conocen a esta Soy la América de todos los días y porque me les robo a sus amigas y amigos, ¿verdad? Y entonces dicen, queremos que ella sea así de pública. Por cierto, un saludo a los amigos de Alex y Carolina que me ven, porque estoy como niveles de programa de televisión, pero bueno, estamos en familia. Entonces, hablando de eso, finalmente, con apoyo primero de ustedes, que no fui a California, pero miren, llevamos casi un año de amistad virtual, cada uno de ustedes y de ustedes nos conocemos de muchas maneras. Y también ustedes me han ayudado, porque eso es lo interesante. Si alguien te dice, eso ayuda, cada uno de nosotros descubre que tiene voz. Y por eso es que tenemos que dejarnos hablar todos, ¿verdad? Que todos hablemos. Y mis hijos y las mamás de mis hijas, porque para ser mamá también se necesitan aliadas mamás, ¿verdad? En Canadá. Claro. Entonces, un grupo de familia y mi nuera, tengo nuera, soy allá, miren, me siento muy, que me diseñó un logo y todo. Y saben qué es lo importante, que cuando uno, pues también, ¿por qué no me ha gustado esto de las páginas y las redes? Porque hay gente que te da consejos de mercadeo personal, entonces cortate el pelo, entonces decía estas palabras, eso no es conveniente. Y yo trato de ser yo misma, o sea, no, yo quiero ser así. Entonces, fue lindo que está mi familia, la parte de mi familia que está en Canadá, y mi hija y mi nuera, sabían exactamente qué quería mostrar de mí. Y fue maravilloso porque lo hicieron tan bonito. Y Sí. mi hijo menor me tomó una foto aquí que dicen que le gustó, no fue la foto del periodista famoso, fue la foto. Entonces, y como te digo, es una conquista. Mi hijo mayor, que es el que me regaña de muchas cosas siempre, tenía rato y creo que ahora es compartir con ustedes. Ayer me sentía que me la mostraron como un regalo de todos ustedes porque me dijeron Superlindo. adelante. Súper lindo. Y qué lindo esos hijos que te apoyan. Ay, ay, sí.
Vos no sabés lo que es los regaños en WhatsApp que hago yo, o sea, no. Esos regaños en WhatsApp solo los conocen mis hijos y mis pobres estudiantes de tesis. Entonces, Bueno, y ahora están haciendo lo mejor, porque algo que hacen los hijos es exponernos, ¿no? Ahora te están exponiendo con esta página web. Bueno, pero no saben Muy a lo que linda se la metieron. Así es. Bueno, muchas gracias, Soyla América, por habernos compartido hoy esta parte de ti muy, pues muy humana, muy parte de informal, ¿verdad? Para que nosotros te podamos conocer mejor. Ahora, hay otros que tienen más preguntas y Gertrudis ha recopilado estas preguntas. Vamos a pasar con Gertrudis ahora. Ay, Gertrudis, acuérdate que le dije a Yader que no me preguntara, entonces, por favor. Se ha portado muy bien. ¿Se ha portado bien? Ok. Se ha portado muy bien. De hecho, que hay muchas preguntas. Casi que la mitad son preguntas y la mitad son comentarios. Déjame, primero que todo, agradecerle a las dos por tanta autenticidad. Para la gente que te quiera conocer, creo que esta es la mejor ocasión, así íntimo, entre amigos. Y déjame leerte las preguntas porque la gente está muy emocionada. Inclusive vamos a ver si ponemos la conversación grabada en tu nuevo sitio. Así que podríamos decirle a todo el mundo que vaya a soylamerica.org o .org. Para comenzar, una persona que insistió en que dijéramos su nombre, Margaret Randall, y dice: Soy la América, me alegro tanto de verte aquí, fuerte, hermosa, sana. Espero que tu vida haya seguido siendo, estando bien desde hace muchos años que no nos vimos. Te abrazo con mi admiración y una profunda amistad. No, ella la escribió bien, yo la estoy leyendo mal por alguna razón. Segundo comentario. Espérate, Randall, Margaret, un abrazo. Margaret, vos sabés que maestra de aquella historia y de más historia. Gracias por ese mensaje. Sí. Segundo mensaje de ella misma: qué valentía de mujer, un ejemplo en todos los campos. Gracias. Otro comentario: que tuvo la oportunidad de ver la película Exiliada el año pasado y dice: valiente, soy la América. Hay que tener tolerancia, es difícil, tenemos que tener muchas fuerzas. Ahora, hay dos preguntas que van referente a las elecciones y el voto femenino. Buenos días, soy la América. Es un gusto tener la oportunidad nuevamente de saludarte. Este año, el 4 de julio en Estados Unidos, se dedicó a conmemorar el 100 aniversario del voto femenino. En Nicaragua está en duda ese derecho, no solo para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. El 2021 podría, de no darse el derecho al voto de todos, ser una oportunidad perdida más de poder procurar los cambios que el país necesita, incluyendo aquellos relativos al género y a la familia. Y un obstáculo central es el control de la familia Ortega Murillo del poder absoluto en Nicaragua. ¿Tendrías algo que comentar al respecto? Sí, yo mencioné el tema de las elecciones. Definitivamente que estamos viendo incluso con las medidas recientes que ellos están decididos a mantener esas reglas del juego y toca ser firmes y toca insistir y seguir planteando el cambio de todos estos mecanismos regulatorios y un sistema electoral diferente para aceptar esa ruta. Pero quiero detenerme en lo que usted decía, porque ya tenemos lecciones suficientes de que contener mujeres no es suficiente. Es decir, la visión del género ya no pasa únicamente por representación, porque a veces también las mujeres hemos interiorizado el autoritarismo y tenemos evidencias para no mencionar más. Las mujeres hemos también interiorizado estas formas que nos ha enseñado lo masculino violento y nos hemos
abanderados de esos patrones también. Entonces, también nosotros tenemos el reto de encontrar en nosotras mismas esas líderes que sean fieles a estas banderas de la lucha cotidiana de nosotras. Y por otro lado, que sigue siendo importante mencionar la necesidad de visibilizar más ese liderazgo. Yo creo que lo dijimos, para mí la exclusión de mujeres, de jóvenes y de campesinos en los liderazgos y espacios donde se decide el futuro de Nicaragua es inadmisible, y no porque les debamos únicamente su heroicidad, porque sí se los debemos de Abril, sino también porque las mujeres tenemos algo que decir en todo este contexto. Los jóvenes tienen que tener su oportunidad, tienen otra mirada que necesitamos incluir. Y el tema de los campesinos, cuando la reforma agraria en el país y lo rural ha sido el escenario de todas las guerras y de la violencia en todos los sentidos, ¿cómo no van a estar ahora presentes? Creo que definitivamente nosotras tenemos que encontrar maneras de participar más que representativas, efectivas. Y hasta hoy carecemos de lo suficiente. Sabemos que hay muchas que están ahí, que están participando, pero creo que también tenemos que llegar a la mujer de la casa, a la mujer que debe sentirse identificada con lo que nosotros planteamos. Hola, soy la América. Nos conocimos en Managua en 1999, cuando estaba haciendo mi trabajo de campo doctoral. Me alegra mucho volver a verte. Quizás podrías comentar algo sobre cómo ves las diferencias generacionales y el feminismo, Nica. Un abrazo. Las diferencias generacionales. Uh-huh. Es que esa pregunta para mí es un problema, porque yo, o sea, entiéndanme, quiero que me comprendan. Yo soy docente universitaria y soy formadora. Eso es lo que más me caracteriza. Mis hijos compiten con los estudiantes. Yo me maravillo todos los días. He tenido que aprender a maravillarme todos los días con lo que un joven puede crear. No, para mí, todo lo que un joven piense y aporte es necesario considerarlo, opinar, recibirlo. Y también él necesita que le enseñemos a escuchar, escuchando. Entonces, a mí me parece que cuando evaluamos lo generacional, también desde los viejos patrones de la cultura política, nos conformamos con querer jóvenes que ya aprendieron a actuar como los viejos, o tener una cuota de jóvenes. Eso no es tener un enfoque generacional. Y hay una brecha que por eso si sigo me emociono y empiezo a pelear. Entonces, porque o sea, yo he tenido en la vida sectores con los cuales he estado a la par, estuve a la par de los desmovilizados de la excontra y de los campesinos que merecían un proceso de paz auténtico. He estado con los grupos LGBTI porque la diversidad me ha enseñado a ser una persona que puede ver más allá de dos colores en el mundo. Y ahora los jóvenes, porque descubro todos los días en jóvenes nicaragüenses y en jóvenes costarricenses esas vetas que nosotros mismos nos encargamos de aplastar con nuestras maneras de ignorar o de atacar o de linchar. Vamos a leer unas cuántas preguntas juntas están relacionadas. Una de ellas dice, ¿qué podrías aconsejar a esas personas que después de vivir un estado de violencia, cómo afrontarlo y si es recomendable denunciarlo a las leyes para hacer justicia? ¿Y qué esperas de la justicia? Saludes y mi solidaridad. ¿Qué método, instrucciones, recomendaciones o intervención propia para lidiar con estrés, emociones como víctima que fuiste de una de las más repugnantes aberraciones? ¿Y cuál ha sido lo más efectivo que has esgrimido en defensa propia, además de romper el silencio? También por haber vencido
tanto halago, promesas, intimidación, amenazas y tentaciones. Tú misma te has convertido en un importantísimo factor de unidad que tanto nos urge a los nicaragüenses. Que Dios te siga bendiciendo. Con este tema de las secuelas, tal vez solo dejar un mensaje. Uno lucha con eso todos los días, pero creo que sabes que es importante no tener pena de eso, no tener pena de decir que sigo teniendo miedo a dormir con las luces apagadas. No tener pena de decir de las pesadillas, no tener pena de decir que todavía los recuerdos nos pueden generar cosas. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho porque a veces también cuando hablas de secuelas es algo que solo se habla en el consultorio y entonces no te aceptas como sos. Y no asumís la responsabilidad de que sanar es primero una responsabilidad de nosotras. Entonces, para mí ha sido muy importante el tener claro cuáles son aquellas cosas que he venido superando y cuáles sigo en el camino de superar. Y también que no hay recetas. O sea, yo parte de lo que le digo siempre a las personas es que a veces cometemos el error que yo sí creo que hay que romper el silencio, pero la denuncia es una decisión personal que pasa por un montón de cosas y que en otro momento en los conversatorios podemos hablar, porque uno denuncia cuando probablemente está segura que es la única manera de detener al agresor y cuando está segura que tiene un plan de seguridad para que te proteja cuando haces eso, porque el sistema viene, el sistema está ahí, no termina con poner la denuncia, el sistema está ahí y hay que saber prepararse para eso. Yo creo que cada una de nosotras necesita elegir. Cuando hablo de esto, es que no hay recetas, es porque yo he tenido un privilegio, y eso sí lo digo, de que me han acompañado personas en mi proceso de sanar de distintas disciplinas, de distintos conocimientos, y han tenido etapas en las que el trabajo corporal ha sido necesario, muy necesario, lo sigue siendo para mí. En otra etapa, el trabajo del inconsciente, en otro momento, las terapias que te ayudan más a lo de tu comportamiento. Es decir, cada persona lo importante es hacerte dueña de tu proceso de sanación. No es ir a un consultorio y decir, aquí estoy, haga conmigo lo que quiera. Para mí ha sido importante poder identificar unos amigos o unos terapeutas me enseñaron a identificar el obstáculo, decían ellos. ¿Cuál es el obstáculo que tengo hoy? Y ese obstáculo es la pieza de sanación para hoy y van a ir apareciendo. Por eso digo que el proceso no termina y hay que ser muy humilde en eso. Yo voy a hacer siempre un mosaico de reacciones inesperadas porque las tengo todavía. Es fácil pisar una mina. Y por qué no decirlo, los temas familiares siempre son los difíciles. Entonces yo creo que es muy importante hacerte dueña de tu proceso de recuperación e identificar en cada momento la pieza que te afecta y asumirla. Si tiene que ver con dormir, si tiene que ver, ir a cosas muy sencillas en vez de ver el trauma como aquel nido de nudos que uno no haya por dónde empezar, sino lo más efectivo en defensa propia ha sido a la vez lo más difícil, y es el distanciamiento de mi familia, porque tuve que entender que no intentar ningún acercamiento y no ceder a ningún acercamiento era lo que me iba a mantener protegida hasta hoy. Porque siempre había estas voces que te dicen, la madre es la madre,
las voces que te dicen, pero son tus hermanos, incluso la gente que piensa que tengo vínculos con ellos por debajo, escondido, que es un pleito público y no, yo tengo una ruptura. O sea, si les digo cuántas veces he visto a Camila, las puedo contar con esta mano y las veces, o sea, a veces es duro saber que no los conoces, pero tuve que tomar esa decisión por defensa propia y creo que a veces es un tipo, la distancia de personas que van a poner en riesgo nuestra recuperación es un punto muy importante. ¿Cómo hiciste para confiar en adultos varones para que estuvieran cerca de tu hija? Cuando hemos sido abusadas de pequeña y tenemos hijas adultas, tenemos mucho miedo y desconfianza de los que se acercan a tu hija. Gracias. Y un abrazo, soy la América. Me encanta este conversatorio. Creo que hay muchas lecciones que podemos sacar de tu experiencia y la de las mujeres sobrevivientes de violencia para concretar la reivindicación de justicias de los movimientos azul y blanco. La pregunta es, ¿qué hacemos o qué haremos con tantos ofensores? ¿Cómo empezar, creo, esta justicia transicional? Primero con lo de los hijos, cómo hacer con las hijas mujeres que se le acerquen varones. Por ahí andan mis hijos y saben una cosa, que yo los muy pequeños los sobreprotegí, porque además, por alguna razón, yo no he visto solamente el riesgo del abuso a la niña, sino también al niño. En eso he tenido el mismo temor. Y por supuesto que me mantuve demasiado alerta. No te puedo decir que lo superé, sino que me mantuve absolutamente alerta hasta el día que mi hijo me dijo algo y fue: mamá, ya nos enseñaste, mi hijo mayor, por eso les digo que me regaña, porque dice: mamá, vos ya nos enseñaste a cuidarnos, tranquila, ya la Carol y yo, porque en ese tiempo el más chiquito estaba chiquitito, ya nos enseñaste a cuidarnos, tranquila, nos sabemos cuidar y vamos a decirte lo que pase. Y así fue. Recuerdo ese día y todavía, porque sí, fue un momento muy... Entonces, no te puedo decir cómo se quita, porque todavía sí creo que es confiando, o sea, enseñándoles a cuidarse, pero sí hay que aprenderlo, porque también, si no, uno también invade la intimidad de los niños, invade la intimidad y les cortas las alas para ser libres, porque el miedo te hace hasta transmitírselo, ¿verdad? Con lo de los ofensores, definitivamente que sería interesante más bien conversar varias sobre eso, porque creo que es un tema complicado que sería parte de esas cosas que se tiene que construir tomando en cuenta el dolor de quienes lo han vivido y qué necesitan. Pero el primer paso es darle justicia a las víctimas, desde decirles que tienen toda la razón, porque tenemos la razón de estar molestos. ¿Cómo no voy a tener momentos yo de frustración cuando me doy cuenta que mis hijos volaron de un día para otro y yo no tuve tiempo de prepararlos y porque algo tuve que salir? O sea, hay cosas que me sigo reclamando, que sigo reclamando. Y creo que la ofensa está tan viva en nosotros que primero tenemos que trabajar qué va a ser llenarnos el corazón de esa justicia que necesitamos para luego poder hacer lo demás. Preguntas sobre legados y las condiciones de ahora. Desde que rompió el silencio hasta hoy, ¿considera que hay mejores condiciones culturales y jurídicas para denunciar y romper el silencio? Primero, el tema del legado, lo que yo creo es que cada persona debiese de definir cuál es su legado, que dicen cómo querés ser recordado. Y eso nos hace ser más responsables
Yo en lo personal siempre les digo, los que siempre quiero que me recuerden son esos muchachos que pasan por las aulas y que van a decir un día, como dicen la niña Ponchita, mi prof, esa parte a mí me interesa mucho porque trato de que el aula no sea solo un escenario de vertical, sino que también aprendamos juntos. Y creo que cada persona tendrá que tener un área de su vida en la que quiere dejar un legado. Y ya sí, definitivamente, yo pienso, o sea, te puedo decir que cuando yo hice la denuncia en 98, solo había una persona experta en incesto en Centroamérica, que es una persona a quien tengo mi profundo reconocimiento, la doctora Yoconda Batres. El incesto era un misterio, apenas se estaba empezando a entrenar. Era impensable que los códigos iban a definir la violencia sexual tan claramente. Era parte de lo que enfrentaron los abogados que en algún momento quisieron ayudarme, era encontrar esa figura jurídica que hoy casi todas existen, aunque en lo probatorio nuestros sistemas jurídicos en América Latina todavía son incipientes, es decir, el nivel de prueba que piden a las mujeres. Hay más conciencia de la revictimización en los operadores de justicia. El gran problema ya, vos y yo lo sabemos, es que la impunidad también está institucionalizada. Me refiero que aunque esté la ley se aplica a conveniencias y con la venda de no reconocer la ocurrencia del delito. Pero creo que al menos a nivel de estudios jurídicos hay muchísimo más asidero para hacer las cosas como se deberían. ¿Cuál es o será, en tu opinión, el legado de la familia Ortega Murillo? ¿Cómo o por qué serán recordados en la historia de Nicaragua? Yo pienso que la mayor tragedia para un país por haber traicionado tanta esperanza, tanto anhelo. Y es curioso porque la traición también es un legado del abuso sexual cuando una familia no cumple con lo que debió de hacer con aquellos a quienes agreden. Creo que desde ese punto de vista es mucho más que ser recordado como una dictadura, sino va a ser recordado como la mayor tragedia, porque estarán siempre aquellos que no superarán el dolor de saber en qué se convirtió la persona a la que vitorearon por tanto tiempo. En cuanto a la unidad del movimiento azul y blanco, ¿cómo se puede lograr la unidad cuando hay diferencias tan grandes de poder, posición social, posicionamiento político, etcétera, entre los distintos grupos que conforman el movimiento? ¿Qué cree usted que necesita Nicaragua para salir adelante? Primero, estamos saliendo adelante. O sea, yo creo que hay que estar convencidos que no nos hemos detenido, porque hay quienes ven en la pandemia, insisto, un impas. No nos hemos detenido. No nos hemos detenido. Tenemos evidencia de cómo la acción internacional continúa presente. Es decir, no nos hemos detenido, estamos saliendo adelante. Lo que hay que pensar es que el tiempo que ha tomado la destrucción que nos han hecho requiere también de un proceso que todos quisiésemos fuese más rápido, pero si fuese rápido no iría a raíz, no sería profundo. Entonces, sí creo que el mayor desafío es la unidad. No sé si a ustedes les pasa como cuando nosotros vemos cada conflicto, yo por lo menos siento que implica más tiempo fuera de Nicaragua, porque sabemos que la unidad, la falta de unidad, es la principal debilidad de la cual siempre el régimen se va a tomar para fortalecerse. Es de donde obtiene oxígeno el régimen. Y yo creo que ese es el aprendizaje más importante, el cómo yo pienso que
que el tema de la aceptación y de la humildad, y parece espiritual, pero es que hay que retomar, ir de nuevo a valores. A veces uno habla mucho de democracia, soy demócrata, y hay que ir a valores cotidianos, insisto en lo del presente. ¿Por qué digo aceptación? Porque nunca va a haber unidad si yo no acepto que tengo más poder y que por lo tanto tengo que bajar mi poder para escuchar a uno que no lo tiene, que no tiene. Y también aceptación para el que no tenga poder, sepa que necesita al otro. Es decir, aquí es construir un escenario en el que nos aceptemos, no en el sentido de decir solo acepto al otro porque es diferente, también aceptar aquellas cosas de mí que lesionan al otro y que ofenden al otro. Y en ese sentido, creo que tiene que ver con este punto en el que voy a insistir de verdad. Es decir, cada uno tiene que hacer ese reconocimiento de esas diferencias que usted mencionó, la diferencia de nivel académico que da poder, la diferencia de los contactos que da poder, la diferencia de tener fama que da poder cuando hay un montón de gente anónima que tiene mucho que decir y aportar y puede tener desventajas para participar. O esta manera de ver el poder tan tradicional. Entonces, creo que lo primero es eso, el aceptar y la humildad, sobre todo para dar lugar, dejar pasar. Insisto en esto que mencioné al inicio, todos podemos tener protagonismo, pero no en el mismo lugar. Todos podemos hacer algo por Nicaragua desde un lugar distinto, pero el cambio empieza en nosotros. Y yo creo que a veces el que lo estemos recordando en las redes tiene su papel, porque hay algo muy importante con esto, que es autorregular el ego. Y autorregular el ego, autorregularnos, es cuando alguien se nos va saliendo, se le está subiendo alto, espérate, no, esto es de todo. Creo que que lo colectivo siempre va a ser para nosotros la lección más importante, porque todo ha sido individual, autoritario, familiar, cerrado, secreto, y es la enseñanza del hoy. Voy a leer algunos comentarios que te han dejado para todo el conversatorio. Muchas gracias a Soy la América y a ustedes que nos han permitido escucharla. Muy importante su experiencia de vida para entender cómo deberíamos abordar la justicia después de esta dictadura. Me parece muy sabia tu posición en relación a limitarte a dar tu opinión para no mezclar tus propios dolores con lo que se busca en Nicaragua. No lo había visto de esa manera, pero tenés razón. Hola, Soy la América. Un abrazo desde el Cono Sur, siempre pendiente. Nos volveremos a ver como en San José el año pasado. Excelente conversatorio, muy enriquecedor. Mi admiración y respeto por Soy la América. Muchas gracias al comité organizador. Gracias, Soy la América. Qué gusto verte. Gracias por volver a compartir su historia y hablar de su verdad frente al poder. Un abrazo de solidaridad. ¿Tienes algo más que decir? Bueno, no, yo creo que ya hay hambre de almorzar y cenar. Emocionada por los comentarios, me imagino. No, pero muchísimas gracias a todas y créanme que puedo sentir el cariño, pero también que estamos pensando en lo mismo, en el sentido de la gran preocupación de que el cambio empieza en nosotros. Y eso parece un cliché, pero como lo decía Sayan temprano, empecemos ya en cada uno a practicar, y quiero darles profundamente las gracias a cada uno de ustedes, a ustedes amigas, por esta manera de compartir, porque cada uno de nosotros ha podido aportar, decir y expresar lo que siente, y gracias por estarme enseñando también a reconocer mi propio aporte. Gracias. Gracias a vos, Soy la América. Ya sabes, aquí tienes a tu tribu. Sí, ya lo sé. Lo sé. Ya estamos llegando al final. A todos los que están todavía con nosotros, gracias por asistir.
vamos a dejarle el website de Soy la América de nuevo, es soylamerica.org. Recordemos siempre seguir trabajando, como nos ha dicho Soy la América, de manera individual y colectiva, para poder transformar la Nicaragua que todos queremos. Vamos a esperarlos para el siguiente conversatorio. Por el mismo medio que le hicimos llegar el link, le vamos a estar mandando la información para las próximas. Y ahora ya saben que pueden seguir a soylamerica.org en su website o pueden ir a su página de Facebook, porque ahora sí va a estar poniendo más posts. Ya no vamos a dejarla que sea intermitente. Gracias, Isayan. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias por esa cálida conversación, Sayan. Gracias, Valesca, Harvey, Amy, Sonia, a todos. Yo creo que ya ahora sí estamos llegando al final. Los esperamos para la próxima actividad.